Miguel Ruiz, el vicepresidente del colegio, y hemos preparado una presentación, pues, dada la coyuntura con el tema de la segunda vacuna, en la que se encuentran pues, en torno a los 800 aproximadamente farmacéuticos de oficinas de farmacia y auxiliares de oficinas de farmacia, porque la mayoría ya se han vacunado en la semana pasada, pero siguen quedando ese grupo de unos 800 más o menos. Bueno, pues si puede serles de ayuda un poco esta presentación para aclarar algunos conceptos, pues genial. Voy a compartir la pantalla, si os parece bien. Vale. Creo que debéis de estar viendo el PowerPoint. ¿Sí? Sí, se ve. Vale, pues ya os digo, si queréis interrumpir cualquier cosa, solamente tenéis que activar el micro, hablar y intentamos resolver cualquier duda, ¿de acuerdo? Y como os decía, es una presentación para ayudar un poco a tomar la decisión a los que estáis pendientes de la segunda dosis. Yo ya no estoy pendiente, yo ya me la he puesto. No sé si os voy a decir la que me he puesto ya. Luego lo decido. Bueno, vamos a empezar por algo muy básico. Quiero pediros perdón si la sesión es demasiado básica. Bueno, al fin y al cabo uno también hace lo que puede, ¿vale? Pero yo creo que hay que empezar. Lo primero que tenemos que plantearnos, creo yo, es ¿realmente son dos vacunas diferentes? Cuando hablamos de la vacuna de Pfizer y la vacuna de AstraZeneca o del resto de vacunas que hay contra el COVID, ¿realmente estamos hablando de dos vacunas distintas? Y ya sé que me vaya a decir que menudo disparate estoy diciendo. Pero realmente el principio activo, al final somos farmacéuticos, el principio activo realmente es diferente. Son principios activos distintos, si se puede llamar así. Y la respuesta quizás no está tan clara. Quizás no sea claramente un sí. Y os explico por qué. Este es el dogma central de la biología molecular. Vamos a revisar los apuntes de hace algunos años, en mi caso de COU. Y bueno, sabéis que tenemos ADN, el ADN a través de la ARN polimerasa se transcribe y se forma el ARN, concretamente el ARN mensajero, que posteriormente sale y en el ribosoma a través de la traducción se traduce ya en lo que es una proteína. O sea, la información que codifica el ARN se traduce en una proteína. Bien, pues cuando hablamos de las vacunas, tenemos la de Vaxzevria, que es la de AstraZeneca, y la de Comirnaty, que es la de la vacuna de Pfizer. He elegido estos dos, podríamos hablar de las demás también, pero realmente aquí está la disyuntiva, ¿no? Entonces, la presentación trata sobre estas dos, ¿no? ¿La vacuna de Vaxzevria qué es? Pues la vacuna de Vaxzevria lo que han cogido es, vamos a mirar antes la siguiente. Aquí tenemos el COVID, aquí tenemos el coronavirus. Si os fijáis, lo que le da la forma esa de corona es esa glicoproteína que está dibujada en verde, que es la glicoproteína S. Esa glicoproteína lo utiliza el virus para fijarse a las células e inyectar y entrar dentro de ellas. Esa glicoproteína S tiene una secuencia de bases púricas y pirimidínicas de 3.831 bases y se aisló a partir del código genético del coronavirus. Bueno, cuando os digo que tampoco está tan claro que sean vacunas diferentes, y permitirme el exceso, ¿vale? Pero cuando digo que quizás no está tan claro que sean diferentes es porque realmente lo que hacemos es proporcionar esa glicoproteína S para que el cuerpo reconozca esa glicoproteína S como ajena al organismo y genere inmunidad contra ella. Entonces, si realmente los dos trabajan, las dos vacunas se basan en esa glicoproteína S,
y ese es realmente el antígeno que va a generar la respuesta inmunológica, quizá entonces no sean tan diferentes entre sí, ¿no? ¿Es exactamente la misma glicoproteína S? En el caso de las dos vacunas, pues casi que sí. Casi que sí, porque realmente en la vacuna de Pfizer, me vaya a perdonar que utilice el nombre del laboratorio, pero es que lo de Vaxzevria y Comirnaty es un poco más difícil. Pero bueno, la Comirnaty, la de Pfizer, realmente lo que han hecho es cambiar dos aminoácidos, la secuencia de dos aminoácidos. ¿Por qué han hecho eso? Para conseguir estabilizar la forma proteica prefusión. No me preguntéis exactamente a qué se refiere, pero bueno, para conseguir una forma de la proteína que se quede estabilizada de forma que genera una respuesta de anticuerpos mayor. Pero el resto de las bases es el mismo. Es la misma proteína, solamente cambian dos aminoácidos. Y en ambos casos, ya os digo, lo que buscamos es la glicoproteína S, la que se despierte la respuesta inmunológica con la glicoproteína S, que es la que se ha visto que efectivamente genera una gran respuesta inmunológica. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellas? Pues por así decirlo, y permitimos otra vez el exceso, pero podríamos estar hablando de que la diferencia está en el excipiente. Yo sé que algunos me va a matar, pero bueno, realmente, ¿qué es lo que hacen? A ver, no sé si veis, si se puede ver, sí, la flecha, la veis en la izquierda, que la estoy moviendo, creo que sí, bueno, en cualquier caso, tenemos el núcleo en la izquierda de la pantalla. Cuando nosotros lo que hacemos, cuando metemos, en el caso de la vacuna de AstraZeneca, lo que hacemos es meter el ADN de esa glicoproteína, lo metemos dentro de el ADN de un adenovirus. Un adenovirus de chimpancé, un adenovirus que además no puede replicarse, ¿vale? Por lo tanto, no puede generar enfermedad. Pero nos va a servir como vector. Nos va a servir como vector para meter esa proteína S, o mejor dicho, ese ADN que va a codificar la proteína S, dentro del núcleo. Una vez allí, al no poder replicarse, lo que sí que va a ocurrir es que ese trozo que codifica la glicoproteína va a ser traducido y se va a formar el ARN mensajero. ARN mensajero que va a salir del núcleo y va a llegar a los ribosomas, donde con el ARN de transferencia se va a formar la proteína. Por verlo en un sitio más sencillo, vamos a la primera diapositiva, que es más sencillita. Entonces, lo que hacemos con la vacuna de AstraZeneca es poner el ADN de la glicoproteína del COVID, del coronavirus, dentro del núcleo. A partir de ahí se transcribe, se convierte en ARN mensajero, que es traducido a la proteína y por lo tanto se fabrica la glicoproteína. Eso en el caso de la vacuna de AstraZeneca. Y en el caso de la vacuna de Pfizer o Moderna, que es igual. Pues lo que hacen es ir un paso más. En lugar de poner el ADN a través de un vector, en este caso un virus, dentro del núcleo, nos vamos al siguiente paso. Nos evitamos la transcripción y directamente ya tenemos el ARN. Por lo tanto, estamos en este paso intermedio del dogma central de la biología. En cualquiera de los dos casos, llegamos a ARN mensajero que codifica la misma glicoproteína. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se puede poner directamente el ARN? Bueno, lo hacen metiéndolo en una esfera lipídica que le da la estabilidad suficiente. Pero en cualquier caso, tanto con la una como con la otra, lo que hacemos es llegar a este ARN mensajero que va a ser traducido y va a generar la misma glicoproteína de espícula del coronavirus. Por lo tanto, ¿realmente son dos vacunas diferentes? Pues realmente la diferencia en la proteína es de dos aminoácidos.
solamente. Y el objetivo de esa diferencia es conseguir estabilizar una determinada forma de la proteína. Bueno, también volvemos otra vez a los apuntes de Coe. Y ¿qué tipo de respuesta inmunitaria genera normalmente el organismo? La inmunología sabéis que es bastante compleja, pero simplificando mucho, últimamente habréis oído hablar mucho de la respuesta humoral y la respuesta celular. A ver, nosotros tenemos, lo primero que reaccionan, tenemos los linfocitos T, CD4 y CD8. Los CD4 activan a los linfocitos B. Es una de sus principales funciones. Los linfocitos B, una vez activados, son células efectoras plasmáticas que producen anticuerpos. Los anticuerpos es lo que llamamos inmunidad humoral, mientras que la celular es la presencia de, bueno, los anticuerpos es humoral y la celular es la presencia de linfocitos T, CD4 y CD8 de memoria. También se producen linfocitos B de memoria una vez que hay un primer contacto. Pero bueno, por separar, inmunidad humoral, anticuerpos, linfocitos B activos, inmunidad celular, linfocitos T, CD4, CD8. Y si nos vamos a la efectividad en ensayos clínicos, simplemente decir que tanto en un caso, creo que los conocéis muy bien, pero en fin, tanto en un caso como en otro es muy buena, porque si bien es cierto que con la vacuna de Astra, al principio, si recordáis, fueron un poco, todos estábamos esperando resultados mejores, porque los primeros que se publicaron fueron los de ARN mensajero, que tenían hasta un 95% de efectividad. Pues luego cuando salieron los de Astra, que tenían un porcentaje más bajo, pues fue un poco como que no se habían cubierto las expectativas, ¿no? Pero realmente eso es lo que se estaba viendo era contagios, pero cuando se vio hospitalizaciones, la efectividad en el ensayo clínico era un 100%, no se produjeron hospitalizaciones en el ensayo, tampoco con la vacuna de Astra. Sí, lo que pasa es que aquí empezaron a complicarse las cosas, porque si recordáis, al principio, cuando salió este resultado, el problema es que no había una representación suficiente de mayores de 55 años como para establecer diferencias respecto al grupo control. Con lo cual, lo primero que se dijo de la vacuna de Astra es que para mayores de 55 no estaba claro su uso. Y de hecho se condicionó inicialmente a menores de 55, si no recuerdo mal. No sé si se iba a condicionar o no. El caso es que aquí hay un concepto clave y es que la situación de la pandemia va cambiando y la situación de las vacunas también porque vamos conociendo nuevas evidencias. Entonces, todos esos cambios han ido generando cada vez nuevos escenarios y generarán nuevos escenarios a los que tenemos que acostumbrarnos y que dan lugar a actuaciones diferentes en cada momento, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque cuando en principio el problema estaba en los mayores de 55, pues luego resultó que empezaron a verse esos casos raros de trombosis graves con trombocitopenia asociada y que se producían en senos cerebrales, en fin, en territorios poco habituales y de trombosis bastante grave, siempre asociados a la vacuna de AstraZeneca, la vacuna de Vaxzevria. Y lo que se vio era que la incidencia más o menos era de 1 de cada 100.000 vacunados y que parecía que se daban más bien en mujeres y en jóvenes. Con lo cual esto llevó a una revisión y efectivamente la EMA estableció que existía una relación causa-efecto entre esta trombosis y la vacuna, aunque inicialmente no, pero después ya sí, con esta incidencia y eso llevó a que los diferentes países se planteasen el qué hacer con esa vacuna, si restringir su uso para los menores de 60 o no restringirla.
Con esto llegamos al 23 de abril, en el que la EMA, la Agencia Europea de Medicamentos, hace una prueba, no, hace una, bueno, hace un estudio simulando diferentes situaciones para aconsejar o no el uso de la vacuna de AstraZeneca. ¿Y qué factores tiene en cuenta para hacer ese estudio? Pues fijaos, son factores que cambian. Y esto es bastante relevante. Al final, lo que hace es ver el balance entre el beneficio y el riesgo. Lógicamente, cuanto mayor sea el riesgo de efectos adversos, pues peor es una vacuna, claro, y peor balance. Cuanto más efectiva es una vacuna, pues mayor es el beneficio. Ahora bien, ¿de qué depende el beneficio de la vacuna? ¿Depende exclusivamente de características propias de la vacuna? No. No es así. O sea, la efectividad de la vacuna te la dan los ensayos clínicos, pero el beneficio depende de la persona a la que se le vaya a dar. Lógicamente, el beneficio no es igual en una persona joven de 15 años que en una persona de 85, el beneficio potencial. ¿Por qué? Pues porque la persona de 85, si se contagia, es más probable que tenga complicaciones. Mientras que la persona de 15, lo más normal es que si se contagia, no tenga ningún tipo de complicación, en la mayoría de los casos, ¿no? Por lo tanto, la edad es un factor que influye en esa relación entre beneficio y riesgo. ¿Y cuál es otro que influye y que prácticamente nunca lo tenemos en cuenta cuando hablamos de estas cosas? Pues la incidencia. La incidencia de la enfermedad en el entorno en el que nos encontremos. Lógicamente, para dos chavales de 15 años, el posible beneficio de vacunarse será mucho mayor si tienen mayor riesgo de contagiarse, y tendrán mayor riesgo de contagiarse si hay una alta incidencia en la zona. No es igual estar por encima de 500, como hemos estado cada 100.000 habitantes en 14 días, como estamos ahora en la región de Murcia, que estamos en torno a 70, ¿no? O si llegamos a bajar de 50, que se consideraría controlada la pandemia. Por lo tanto, estos factores influyen en el beneficio, influyen a la hora de ver el balance beneficio-riesgo y por lo tanto influyen a la hora de tomar una decisión de si interesa que una determinada persona se vacune o no. A priori, todos estos factores habría que contemplarlos. ¿Qué es lo que hizo la EMA? Pues hacer diferentes simulaciones con diferentes tasas de incidencia y diferentes edades, puesto que la efectividad es la misma y la seguridad, pues ya se conocía la incidencia de trombosis, ¿no? Y lo que viene a decir es, con los diferentes escenarios que hemos planteado de incidencia y de edad, nos sigue saliendo un perfil favorable a continuar la vacunación con AstraZeneca. Pero lo que no hace la EMA es hacer una comparación con otras vacunas. Simplemente dice, con lo nuevo que sabemos respecto a los efectos adversos de AstraZeneca, examinamos los diferentes escenarios y nos sigue pareciendo que el balance beneficio-riesgo con AstraZeneca está justificado. ¿Vale? Esta sería la razón de la que estamos hablando. A más incidencia, más edad o más efectividad y a menos efectos adversos, pues mejor es vacunarse, claro. Y al revés. Vale, pues con todo esto, con estas recomendaciones de la EMA sobre la utilización de AstraZeneca, 3 días antes, cuando ya se había establecido la relación causal entre las trombosis y AstraZeneca, la sexta estrategia del Ministerio suspende la vacunación en menores de 60 en el grupo 3B, en el que se encuentran farmacéuticos de oficinas de farmacia y auxiliares que trabajan en las oficinas de farmacia. Grupo 3B, grupo 3C y grupo 6, que quedan todos englobados dentro del mismo, en la misma situación. Entonces, aquí es donde empiezan las dificultades, ¿no? Aquí cuando ya pues todos empezamos a preocuparnos, ¿qué va a pasar con la segunda dosis? ¿Me la van a poner? ¿No me la van a poner? Etcétera. Lo siguiente que hace el Ministerio es prorrogar a 16 semanas la segunda dosis, que se debería de poner a las 12 semanas y se prorroga a las 16. ¿Con qué objeto? Con el objeto de ver los resultados de un estudio
con pauta heteróloga, es decir, poniendo primera dosis de AstraZeneca y segunda dosis de Pfizer. Bien, si vemos los estudios poblacionales, no los ensayos clínicos. Y los ensayos clínicos acaban en enero, diciembre, enero, empieza a aplicarse a la población, y aquellos países que van más rápido, como Israel o Inglaterra, pues van haciendo estudios estudios poblacionales, según los resultados que están viendo sobre su población real, ¿no? No dentro de un estudio clínico, no un ensayo clínico en el que todo está más controlado, sino estudios sobre la población. Esto a nivel metodológico tiene sus deficiencias, pero por otro lado, lógicamente, si estamos vacunando en entornos reales, pues son reproducibles esos resultados también, ¿no? Y bueno, lo que se confirma es que en el caso de Comirnaty la efectividad es elevada, un 94% de evitación de ingresos en mayores de 65 años. En Israel se ve que llega al 92% para cualquier tipo de infección y en enfermedad grave también. En Inglaterra un 88% en mayores de 80 años. Y además se ve que la de Comirnaty, la de Pfizer, es activa frente a las 3 cepas predominantes, que son la inglesa, la B1117, la brasileña, que es la P1, y la sudafricana, que es la B1351. Además, hay un dato curioso que se ve que sabéis que existían dudas al principio sobre los pacientes que estaban con terapias biológicas, como infliximab, por ejemplo, para artritis, reumatoide, etcétera. ¿Qué iba a pasar con ellos? Si iba a ser eficaz o no la vacunación. Bueno, pues se ve que el 100% de los pacientes en terapias biológicas que se vacunan con Comirnaty generan respuesta tanto humoral, de linfocitos B, como celular. Respecto a la seguridad, se aprecia una mayor reactogenicidad tras la segunda dosis. Mayor reactogenicidad, pues nos referimos a los efectos adversos que venimos padeciendo, ¿no? Cuando nos ponemos la vacuna durante 24 o 48 horas, normalmente 24 horas. Y lo que llama un poco más la atención es que hay una diferencia, es que aparece bastante anafilaxias, crisis anafilácticas, y que en función del estudio varía la incidencia entre 1 de cada 100.000 y 27 de cada 100.000. Yo creo que debido fundamentalmente a qué califican de crisis anafiláctica, ¿no? Porque si no, la diferencia de 1 a 27 no es fácil de justificar. Pero en cualquier caso hay una incidencia de crisis anafiláctica bastante elevada. Pensad que la trombosis es 1 de cada 100.000. Si bien es cierto, bueno, que este tipo de trombosis de senos cerebrales pues es más grave, ¿no? que una crisis anafiláctica. Potencialmente ambas son muy peligrosas, pero bueno. Respecto a los estudios poblacionales, los hechos en entornos reales con la vacuna de AstraZeneca, con Vaxzevria. ¿Qué es lo que vemos en Escocia? Pues un 94% de evitación de ingresos en personas mayores de 80 años con la primera dosis. En Reino Unido, un 73% de efectividad en personas sintomáticas mayores de 70. Es decir, buenos resultados, igualmente una vacuna efectiva. Activa frente a la variable brasileña, la P1, frente a la variable inglesa, que es la predominante en nuestro entorno, en España, pero poco activa frente a la variante sudafricana. De hecho, en Sudáfrica se suspende el uso de AstraZeneca porque se ve que hay un nivel de actividad bajo, aunque claro, esto es lo que estábamos hablando, que va cambiando continuamente y entonces pues, lo que se ve es una respuesta humoral más baja. Pero se especula con la posibilidad de que sí que pueda tener una buena respuesta celular. Pero bueno, el caso es que en principio es poco activa la de AstraZeneca frente a la variable sudafricana. Y luego hay un tema curioso, que es que esto de las pautas heterólogas, esto de poner una primera dosis con un vector y luego utilizar otro vector, que es lo que hace, por ejemplo, la Sputnik, la vacuna rusa,
o que se ha probado en otros entornos, tiene una justificación. Más allá de lo que ha ocurrido en este caso en particular, pero a nivel científico tiene una justificación, y es que cuando tú utilizas un vector, un adenovirus, por ejemplo, el cuerpo puede generar anticuerpos también contra el vector, contra ese adenovirus, de forma que cuando das la segunda dosis puede atacar al vector antes de generar una adecuada segunda respuesta. Entonces, esta generación de anticuerpos antivector siempre es algo que se sospecha que puede ocurrir cuando se ponen dos dosis de una vacuna que utiliza el mismo vector. En el caso de AstraZeneca, que es así, sí que se ha comprobado una buena respuesta humoral, pero sí que se ha visto que los anticuerpos antivector pueden influir en la respuesta celular. Es decir, sí que se generan anticuerpos contra el vector que hemos dado en la primera dosis, y eso puede tener una influencia sobre la respuesta celular. Por último, creo que esto ya lo conocéis, el 19 de abril, ¿qué es lo que han hecho los diferentes países? Cada uno ha tomado una determinación diferente. Alemania y Francia decidieron vacunar con segunda dosis con Pfizer desde el principio y no hicieron ningún tipo de estudio. En España lo que se hizo fue, el Centro Nacional de Microbiología de Carlos III desarrolló un estudio con el objeto de comprobar si esa pauta heteróloga generaba segunda respuesta. Sí, efectivamente, lo que hablábamos al principio, es la misma vacuna en el fondo, es decir, la glicoproteína S que ambas generan al final es la misma. Si lo es, lo lógico es que sí que se pueda poner una pauta heteróloga. Pero eso es lo que querían comprobar, puesto que había dos aminoácidos que cambian, querían comprobar si efectivamente generaba segunda respuesta inmunológica la vacuna de Pfizer en aquellos que se habían puesto la primera dosis de AstraZeneca. Y en menores de 60 años, que es el grupo de edad que estaba bloqueado. 3B, 3C, bueno, hacen un estudio con 670 personas. La mayoría de ellos recibieron la vacuna de Pfizer, los otros no recibieron nada. Y lo que se comprueba es que efectivamente genera segunda respuesta. A las 2 semanas se multiplicaron los anticuerpos por 150. Y bueno, no se han publicado todavía. Es respuesta humoral, la respuesta celular aún no se ha publicado, pero se generaban anticuerpos y además eran eficaces. Estos anticuerpos eran adecuados, eran neutralizantes. Respecto a efectos secundarios, sí que parece que se veía una mayor reactogenicidad, pero nada nuevo, no apareció ningún efecto adverso grave ni nada de eso. Al final, ¿qué es lo que estaban intentando comprobar? Comprobar si lo que se imaginaban era correcto, que es que efectivamente se podía utilizar una segunda dosis porque generaba segunda respuesta, porque realmente la codificación del ARN era el ARN mensajero al que daba lugar, tanto si partía del ADN de la de Astra como si partía del ARN directamente de la de Pfizer, era muy, muy similar. Tanto que respondían adecuadamente como segunda respuesta. Con lo cual, tomaron la decisión de vacunar a los que se habían puesto al grupo 3B, a nuestro grupo, vacunarlo con segunda dosis de Pfizer. Y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que pidieron un informe al Comité de Bioética Nacional sobre la posibilidad de vacunar, sobre la posibilidad de que pudiesen elegir los pacientes si querían Pfizer o querían AstraZeneca como segunda dosis. Y poco después de que se solicitase ese informe, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la conclusión de este informe es que los que eligiesen ponerse AstraZeneca habían de firmar un consentimiento informado, y poco después la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia puso también ese consentimiento para los que eligiesen Pfizer.
¿Qué es lo que dice ese informe del Comité de Bioética? Lo que dice ese informe es, primero, la vacunación es optativa. Nadie puede obligar a nadie a que se vacune. Si recordáis, desde el principio se establece de esa forma, ¿no? Por lo tanto, yo decido si me vacuno o no me vacuno. Segundo, en principio, puedo elegir. De hecho, a partir de la tercera estrategia, se podía elegir, como parte también de los derechos fundamentales de los pacientes. Ahora bien, en situación de pandemia y ante una limitación como había dosis, etcétera, y además ante la aparición de nuevos efectos adversos, etcétera, en esta situación, en la práctica queda invalidado el principio de poder elegir. Y por tanto, lo que dice el Comité de Bioética es, ante la evidencia presentada, no cabe derecho a elección y hay que poner segunda dosis de Pfizer. Ahora bien, puesto que estamos en una pandemia y por tanto, y puesto que es voluntario el poder vacunarte o no, ¿qué ocurre si alguien decide rechazar voluntariamente el ponerse la segunda dosis de Pfizer? No debemos atender el bien común para luchar contra la pandemia y dar la posibilidad de ponerse la segunda dosis de AstraZeneca. Pues sí, debemos. Básicamente eso es lo que dice, no es una elección. No es que puedas elegir entre Pfizer y AstraZeneca. No, hay que poner Pfizer. Pero si rechazas Pfizer, es un matiz, de acuerdo, estamos de acuerdo, pero es lo que dice el Comité de Bioética. Si rechazas Pfizer, para intentar luchar contra la pandemia, se da la opción de poner AstraZeneca. Y ahora viene lo del consentimiento informado. El consentimiento informado, todos lo hemos entendido como una delegación de responsabilidades, ¿no? Es que me hacen firmar. Claro, todos tenemos muy interiorizado que si firmas algo, pues te hace responsable de eso, ¿no? Realmente el consentimiento informado es un derecho fundamental de todos los pacientes. En absoluto es una delegación de responsabilidades. No van por ahí los tiros. No es que se estén quitando ningún problema de encima cuando tú firmas un consentimiento informado. El consentimiento informado es obligatorio. Es decir, como paciente, cualquier tipo de tratamiento que recibas o cualquier tipo de intervención que se haga sobre tu cuerpo, has de estar informado del mismo. Y además debes de consentir que se lleve a cabo ese procedimiento o ese tratamiento contigo, sea de COVID o sea de lo que sea. Normalmente ese consentimiento informado, que siempre ha de estar presente, se considera válido con un consentimiento informado verbal. En este caso, se solicitó el consentimiento informado por escrito. Pero el consentimiento informado por escrito lo único que hace es decir, con este documento el paciente es una garantía para el paciente. Es una garantía de que el paciente está informado del tratamiento que va a recibir y de los posibles efectos adversos que puede tener ese tratamiento, así como el beneficio del mismo. Eso es lo que dice el consentimiento informado. No es eliminar una responsabilidad. Y si nos vamos al marco legal, si nos vamos a la Ley 41 del 2002, pues concretamente el segundo artículo, toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere con carácter general el previo consentimiento de los pacientes o usuarios, después de que el paciente reciba una información adecuada que se vea por escrito en unos supuestos previos. Respecto a la voluntariedad de la vacunación, la 33 del 2011, del 4 de octubre, General de Salud Pública, sin perjuicio del deber de colaboración, la participación en las actuaciones de salud pública serán voluntarias, salvo lo previsto, etcétera, etcétera. Entonces, este es el marco en el que nos encontramos en cuanto al consentimiento. No se trata de una delegación de responsabilidades, no se trata de que no vayan a atender a un paciente si tiene un problema por una vacuna, puesto que ha firmado el consentimiento. No es eso, no es una delegación de responsabilidad en ningún caso. Es un derecho fundamental de la integridad física e impide toda intervención no consentida.
Con lo cual, bueno, yo no sé si os habré aclarado algo o no. Sí que quiero destacar, a ver, desde mi punto de vista, desde luego tenemos, por así decirlo, ya me gustaría que en enero haber podido predecir esta situación, ¿no? Encontrarnos con varias vacunas altamente efectivas y plantearnos estas dudas, ¿no? Yo creo que Pfizer ha demostrado generar esa segunda respuesta, el ser útil en la pauta heteróloga y tener una elevada efectividad. La vacuna de AstraZeneca, siendo una magnífica vacuna en cuanto a efectividad, tiene el problema de esos casos raros de trombosis. A día de hoy, yo digo que esto va cambiando continuamente, por lo tanto, estos cambios continuos que se producen, pues es que ahora para mayores de 60, ahora para mayores de no sé cuánto, ahora para menores, tal. Todo eso, lógicamente, responde a la nueva generación de evidencia que se va produciendo. Lo que se está escuchando es que en segundas dosis no se produce ese tipo de trombosis, es decir, que si no te da la primera, no te lo produce la segunda dosis de AstraZeneca, pero publicado todavía no está. Con lo cual, a día de hoy, lo que rige es bueno, siendo el comité de bioética simplemente consultivo, pero lo que dice el comité de bioética sigue siendo igualmente válido. Que la primera elección ha de ser Pfizer y que solo para aquellas personas que rechazan Pfizer con el objetivo de controlar la pandemia y siempre informando adecuadamente sobre los posibles efectos adversos, puede ofrecérsele el utilizar AstraZeneca. Si aparece evidencia publicada de que en segunda dosis no se producen las trombosis, pues entiendo que lógicamente habrá que cambiarlo atendiendo también a la disponibilidad que se tenga de cada vacuna, porque ese factor limitante también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues yo con eso acabo. Si queréis preguntarme cualquier cosa, pues estoy a vuestra disposición y no sé si os he aclarado algo o no, la verdad. Una pregunta. Sí. Escuchando lo que tú has dicho, si tuvieras que recomendar una de las dos vacunas, para ti, ¿recomendarías cualquiera de las dos porque piensas que son...? No, es que eres Carmen, ¿verdad? Sí. Es que, Carmen... Yo ya me he vacunado. No, tú ya te has vacunado, vale. No sé si preguntarte. Bueno, a ver, realmente el marco actual lo que deja claro es que no hay elección. No se trata de... Aunque en la práctica podemos elegir, porque en la práctica al final tú dices, pues no me pongo esta y me dan a elegir si me quiero poner o no la otra, ¿no? Pero lo que dice el Comité de Bioética es que no está en la elección, no es o la una o la otra. Es Pfizer y si rechazo ponerme Pfizer para combatir la pandemia, puesto que estamos en una situación de pandemia, se me ofrece la posibilidad de ponerme Astra siempre y cuando me informen adecuadamente sobre los efectos adversos. ¿Vale? Entonces, a ver, a mí me parece que el estudio con Vivax sí que se ha criticado mucho que el tamaño de muestra es pequeño, ¿no? Claro, estamos acostumbrados, estamos hablando de estudios poblacionales de cientos de miles de personas o de estudios de ensayos clínicos de decenas de miles de personas. ¿Cómo me presenta un estudio con 500 personas, no? Pero claro, es que realmente es un tipo de estudio muy diferente. Es que lo que estamos hablando en ese estudio es comprobar si se genera segunda respuesta o no. ¿Por qué? Pues porque esto no puede ser un resultado azaroso. No se puede multiplicar por 150 los anticuerpos si no se está produciendo una segunda respuesta. Con lo cual, yo creo que claramente, efectivamente, se produce segunda respuesta. De hecho, ha habido países como Alemania o Francia que no han esperado ningún estudio, sino que han dado por hecho desde el inicio que efectivamente, tratándose de la misma glicoproteína S de espícula,
la segunda respuesta estaba garantizada y por lo tanto se podía utilizar perfectamente. Al final es lo que veíamos al principio, que realmente hasta qué punto son vacunas diferentes, ¿no? Es que realmente podemos decir que no nos... Bueno, ¿Qué? ¿Perdona? Que realmente podemos decir que, bueno, a mí no me importa, yo me he puesto Pfizer. Vale. No es decir, me he puesto una vacuna diferente, la realidad. No, te has puesto la misma vacuna, o sea, te has puesto una vacuna que genera anticuerpos contra la espícula, contra un trozo de proteína, contra una proteína que está en la corona del coronavirus, y que es exactamente la misma que el resto de vacunas, con lo cual al final, por así decirlo, el principio activo es el mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí que tiene un perfil diferente? Bueno, pues tiene un perfil diferente en cuanto a seguridad. El de efectividad, yo creo que también es, dentro de lo que cabe, similar, salvando, habrá que aclarar qué pasa con la de AstraZeneca en la variante sudafricana. Ahora, la vacuna de Pfizer tiene un perfil de seguridad muy bueno y un perfil de efectividad muy bueno también. Entonces, a mí me parece una vacuna excelente. Es que realmente es excelente, ¿no? La vacuna de AstraZeneca sí se publica evidencia de que efectivamente en segunda dosis no produce la trombosis, pues estaremos igualmente ante una vacuna excelente, porque tiene una efectividad y una seguridad magnífica en ambos casos, ¿no? Pero ese extremo no está publicado todavía. Y lo que sí que sabemos en cualquier caso, porque estamos hablando de esta charla sobre segunda dosis, pero lo que sí que sabemos es que en primera dosis sí produce esa incidencia de efectos graves de 1 cada 100.000, ¿no? Entonces, bueno, si estuviésemos hablando de primera dosis, pues yo la recomendación sí que la tendría más clara en escenarios de incidencia baja y en escenarios, en poblaciones de riesgo bajo. Es decir, en una persona, con las incidencias que estamos teniendo, por ejemplo, ahora mismo en Murcia, y con una población de riesgo bajo, ahí yo creo que claramente, en primera dosis, es claramente mejor vacunar con Pfizer que con AstraZeneca. Es que también depende de la población en la que estemos hablando. Claro, es que depende de la persona que va a ser vacunada. Esto es como, por ejemplo, cuando se publica cuando sale en cualquier fármaco tenemos una indicación aprobada. Y esa indicación aprobada se basa en los estudios clínicos que se han publicado. Pero claro, esos estudios clínicos se han hecho con una población concreta. Entonces, cualquier médico que va a prescribir un fármaco tiene que saber si el paciente al que se lo está prescribiendo se parece lo suficiente, está representado por esos ensayos clínicos. Por ejemplo, es un fármaco para la diabetes que se haya hecho con un grupo de pacientes diabéticos que tengan un control pésimo. Y a lo mejor tu paciente no tiene tan mal control, pues a lo mejor esos resultados de ese estudio para tu paciente no valen. Y ahí está, de hecho en eso se basa también la libertad de prescripción, ¿no? En que hay que saber interpretar la literatura para cada paciente, ¿no? Pues en esto pasa lo mismo, al final la situación, la incidencia poblacional y el tipo de paciente cambian el perfil de riesgo-beneficio, lógicamente. ¿Hay alguna otra pregunta? A ver, hay una pregunta por escrito, creo. Un momento. Sí, pregunta qué vacuna te has puesto. Bueno, yo me puse la de Pfizer, la verdad. A ver, yo me puse la de Pfizer un poco por el tema de que cubre la variante africana, y luego también porque aunque las dos son tremendamente efectivas en el tema de evitar casos graves, infecciones graves, pero en el ensayo clínico sí que se vio una mayor efectividad a la hora de evitar contagios leves. Y como sí que parece que los vacunados pueden transmitir la enfermedad, aunque lo pasen de forma prácticamente asintomática, porque realmente la pasan de forma leve, pero sí que podrían transmitirla. Bueno, pues en mi entorno
hay personas que no están vacunadas, entonces por evitar esa posibilidad, pues decidí ponerme Pfizer. Pero bueno, estamos todo el tiempo, nos hemos acostumbrado ya a un lenguaje que probablemente no es el correcto, porque no fue una decisión. Realmente es que lo que dice el Comité de Bioética es que hay que ponerse Pfizer. Otra cosa es que sí que se te permite rechazarlo, puesto que es voluntario. Nada, Inés, muchas gracias, pues de nada. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, pues nada, aquí lo dejamos. Espero que haya sido útil. Espera, voy a ver, hay otra pantalla. Bueno, pues ya está. Espero que os haya sido útil y nada, que la conclusión creo que estamos ante un escenario bastante positivo. Sí que hay una cosa que quería deciros, y es que lo que sí que se ha visto es que la inmunidad completa se consigue, bueno, completa me refiero a toda la efectividad de la vacuna, se consigue cuando se tiene la pauta completa ya han pasado los días suficientes. Lo digo porque evitemos, como me he puesto ya la primera dosis, ya tengo inmunidad, ¿no? Estamos en un escenario favorable, ya lo sabéis, parece que estamos consiguiendo controlar esta situación, pero no nos relajamos demasiado pronto. Como sanitarios, sigamos haciendo las cosas bien, ¿vale? Me está diciendo Laura, la Agencia Europea del Medicamento no ha cambiado su enfoque, sigue diciendo que la recomendación es repetir con la misma dosis. Bueno, la Agencia Europea del Medicamento lo último que ha dicho es que el enfoque heterólogo también le parece completamente razonable. ¿Vale? ¿Cuál es el plazo para el reinicio de la vacunación? El reinicio. No te entiendo, no sé a qué te refieres, Laura, con lo del reinicio. Es que hay una pregunta que es ¿cuál es el plazo para el reinicio de la vacunación? Pero, bueno, imagino que te refieres a ese grupo de en torno a 800 farmacéuticos y auxiliares que se pusieron que quedaron rezagados y se han puesto la primera dosis de AstraZeneca de forma más reciente, ¿no? Entiendo que te refieres a eso. No hay un periodo, me estás diciendo que no. Pues entonces que no sé muy bien a qué te refieres con lo del reinicio de la vacunación. No sé si se te puede dar acceso con el micro. Es que me dice que no tiene micrófono, que lo siente, por eso le está escribiendo. Ah, vale. Antonio me está diciendo Antonio Jó me está diciendo que hay alguna cosa que cree que no es correcta. A ver. Sí. ¿Se escucha? Sí, se te oye. Sí. Vale, te lo estaba mandando por escrito. Con respecto al tema de la Comisión de Bioética, lo que dice. No sé si se ha cortado. ¿Lo he cortado yo? No, se te oye perfectamente. Vale. Vale, mira, en el derecho que asiste a todo paciente, se cita en el Comité de Bioética, que dice que el derecho no solamente significa que tú puedas elegir si quieres tratamiento o no, sino que puedes elegir entre los distintos tratamientos, las distintas alternativas. Entonces, te lo había mandado por escrito, pero como no me ha quedado muy bien, pues lo leo. El derecho a elegir entre las diferentes alternativas terapéuticas. El propio Tribunal Constitucional considera en la misma sentencia 37 de 2011 que tal derecho a autorizar o rechazar el tratamiento alcanza también al derecho a elegir entre las opciones terapéuticas disponibles. Se trata de una facultad de autodeterminación que legitima al paciente en uso de su autonomía y voluntad por decidir libremente sobre las medidas terapéuticas y tratamientos que pueden afectar a su integridad, escogiendo entre las distintas posibilidades, consintiendo su práctica o rechazándola. Y a continuación, la misma sentencia se refiere a la libertad de elección entre las opciones que se le presenten. Tal derecho de elección se encuentra regulado también en la citada Ley 41 del año 2002 en su artículo 2,
el punto tercero que dice: el paciente o usuario tiene derecho a decidir libremente después de recibir la información adecuada entre las opciones clínicas disponibles. Por lo tanto, el derecho no se expresaría solamente a través de la posibilidad de utilizar o rechazar el tratamiento médico, sino también a elegir entre las opciones que pudieran existir, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, Sí. creo que te estaba mandando esa información porque eso es lo que dice el Comité de Bioética, entre otras cosas. Sí, no, esa información la conozco, Antonio Juan. De hecho, bueno, de hecho lo he comentado, que existe el derecho a la elección y que eso es un derecho que recoge, es un derecho constitucional, de hecho. Y que además está englobado dentro del derecho también al consentimiento informado. Tiene que haber un consentimiento informado y ahí tiene que haber la posibilidad de elegir. Lo que dice el Comité de Bioética, si continúa leyendo el informe, es que ese derecho a elección viene condicionado en la práctica a que exista una posibilidad de elegir en función de que hay otras circunstancias que pueden coartar ese derecho, como así ocurre en estas circunstancias de pandemia, que es un tema de salud pública y que es también un tema de disponibilidad de las vacunas. El informe es bastante denso, el informe tiene en torno a las 30 páginas, pero si continúas leyendo el informe justo a continuación de lo que me has leído, verás cómo explica todo lo que yo te estoy diciendo, que en este caso no da lugar a ese derecho de elección, porque prima el control de la pandemia y las circunstancias propias de la disponibilidad de las diferentes vacunas. Bueno, discrepo contigo en el sentido de que algo que viene del Tribunal Constitucional no tiene que ver con una opinión de un comité. No, pero Antonio Juan, no discrepas conmigo. O sea, discreparás con el Comité de Bioética. Yo aquí no digo, yo aquí no doy una opinión. Yo te estoy diciendo lo que dice ese informe. Bueno, Yo no opino, no soy jurista. Esto es un tema complejo, muy complejo a nivel jurídico. De hecho, estos días hemos estado trabajando en la parte jurídica y es complejísimo. Y atañe a legislación europea, atañe a legislación nacional, es bastante complejo. Yo no entro a valorar cuál es la opción correcta en este caso. Yo te pongo lo que dice el Comité de Bioética vale, en ese informe. sí, creo que te has preguntado a una compañera también qué vacuna había elegido tú y has dado tu razonamiento de por qué había elegido en principio la de Pfizer, ¿no? Sí, pero bueno, lo que he dicho es que no está en la elección, pero sí que yo me puse de Pfizer y bueno, he explicado qué me llevó a mí a no rechazar esa vacuna. Bueno, yo, mi criterio, que no tiene que ser más válido que el de nadie, únicamente digo, nos estamos fijando, como bien has dicho tú, que al fin y al cabo, tanto Pfizer como la de AstraZeneca y otros, lo que buscan es que se produzcan anticuerpos contra la hepatitis S. Pero claro, el formato que se utiliza, la técnica que se utiliza y la dosis que se utiliza para producir esos anticuerpos es distinto. Pero es que hay una cosa más importante todavía y es la estabilidad de la vacuna. Mientras que cualquier otra vacuna de ácido nucleico necesita unas temperaturas muy bajas de conservación y unos límites muy estrictos una vez empezado el vial, la de AstraZeneca es, digamos, estable o prácticamente estable durante mucho tiempo, independientemente de la manipulación que se haya hecho y el tiempo que se vaya a dosificar en el día. Entonces, para mí, y el que vaya con el virus entero, aunque esté inactivado, pero el virus entero, que significa que aparte de lo que se codifique en el ADN para formar luego los anticuerpos, significa que entra el virus completo y que llevan las proteínas aparte de la proteína S, la de membrana, la de la envoltura y la del núcleo, hace que el cuerpo reaccione de otra manera. Entonces, por eso, precisamente, hay unos efectos secundarios en una... No, creo que no, Antonio Juan, me parece que no. Creo que eso no es así. Creo que el ADN que contiene es el de la glicoproteína.
Sí, no, sí, es como dices tú. O sea, no te estoy llevando a lo contrario. Lo que quiero decir es que una cosa es envolver el ARN mensajero en una capa hidrolipídica para que atraviese la membrana y que se libere dentro del citoplasma de la célula. Y otra cosa distinta es que metas el virus completo, que al fin y al cabo lleva sus proteínas de membrana, de No, envoltura, eso, y ya, eso es lo que te digo, que creo que que no puede metes el producir virus una reacción completo. distinta. No, me parece que no, creo que no metes el virus completo. Lo que metes es el virus completo, un adenovirus completo de chimpancé no replicante. Pero de no replicante me recuerdo a la famosa película, pero bueno, al final inactivado, pero lo que mete es el virus completo de un adenovirus de chimpancé, no el COVID. No, La parte que insertas del COVID es la de la glicoproteína, metida, insertada, correcto, actualizada. correcto. Se han inactivado la información genética que respecta a las otras proteínas. Pero lo que te quiero decir, independientemente de que solamente se haya dejado activa la parte de la espícula S, quiero decir que lo que están metiendo es el virus. Vamos a no decir la palabra completo porque no lleva toda la información genética, ¿no? Pero lo que es la envoltura y el virus sí. Con lo cual entiendo que la reacción del cuerpo tiene que ser distinta. Es que me parece que no, pero bueno, tendríamos que verlo, pero me parece que no. Me parece que la única parte del coronavirus que se inserta en el ADN del adenovirus vector es la de la glicoproteína, no el resto. Pero bueno, es posible que tengas tu razón y me esté confundiendo yo. De todas formas, lo que dices a ver, si al final a mí lo que me parece es que es lo que os decía, que tenemos mucha suerte de encontrarnos en esta situación, la verdad. Porque es una situación bastante ventajosa. Estamos debatiendo ya, pues eso, que si es activa o no frente a determinada variante que ahora mismo no la hay, no es predominante en España, o que las condiciones de almacenamiento. Al final, lo que comentas de las condiciones de almacenamiento, yo creo que queda un poco. Efectivamente, eso era un problema inicial de las vacunas de ARN mensajero, que era el decir cómo se va a conseguir la logística para mantener, para mantener la temperatura y luego para cuando se descongelan que no se echen a perder, ¿no? Que no se desnaturalicen, etc. Y era un riesgo que podía existir, ¿no? Lo que pasa es que lo que demuestran los estudios poblacionales, los estudios llevados a cabo observacionales, llevados a cabo en poblaciones reales, es que el manejo es adecuado en aquellos países donde se ha podido estudiar, ¿no? Que efectivamente no se consigue esa logística y no hay casos y no se están produciendo brotes por inactivación de la vacuna, por una mala conservación. Laura lo que preguntaba era del tiempo que pasa para reiniciar la inmunización como si no te hubieras puesto nada. Yo creo que es lo que dices, que a partir de las 16 semanas me parece que empieza a bajar el título de anticuerpos. Hasta las 16 semanas se mantiene, sí que se mantiene, pero posteriormente creo que ya sí que puede empezar a bajar. La pauta de vacunación es a las 12 semanas. Pues, bueno, compañeros, pues nada. No os voy a decir que ha sido un placer veros porque no os veo, pero sí hay un comentario que dice que lo que contiene es el ADN purificado de la proteína S en la de Vaxzevria, que es lo que estábamos comentando Antonio, Juan y yo, pues que efectivamente es el de la proteína S lo que va insertado en el adenovirus y no el conjunto del coronavirus inactivo. Es solamente, va dirigido exactamente al mismo trozo de proteína S, la glicoproteína de la espícula. Pues nada, si no hay más preguntas, pues es un placer estar un rato con vosotros. Un saludo a todos y nada, a vacunarnos todos, que eso es lo importante.
Muchas gracias, José Miguel. Un abrazo. A ti, Pilar, un abrazo. Buenas tardes, José Miguel y el resto. Un abrazo, Antonio Juan. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego a todos.